Pues ahorita que inició Gaby los saludó con muy buenos días, que estamos llegando ya casi a las muy buenas tardes. Pues también de mi parte los saludo con mucho gusto y agradeciendo la invitación que tuvo a bien la asociación y la Facultad de Ciencias, la Asociación de Síndicos y la Facultad de Ciencias Políticas para invitar a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua a participar en esta sesión, por así decirlo, en esta sesión introductoria a su diplomado que hoy están iniciando. Soy María Antonieta Ruiz Palma, contador público certificado, colaborador también en la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, específicamente en el área de la recepción de las cuentas públicas para hacer la valoración del índice de rendición de cuentas. Por eso quizás con algunos de ustedes pues ya hemos estado viendo algunas situaciones en algún momento. Bien, pues estoy a sus órdenes también. Continuando, adelante por favor. Sí. Bueno, miren, pues vamos a partir de la premisa de que para la aplicación práctica de todos los conceptos, o mejor dicho, de todos los preceptos contenidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues se hacía obviamente necesaria la emisión de normatividad más específica, más a detalle, a través de acuerdos, normas, lineamientos, y por ello pues el artículo 6º de la Ley General de Contabilidad pues contempla que el Consejo Nacional de Armonización Contable, como órgano rector en materia de armonización, pues sería el encargado de emitir todas esas normas y lineamientos para la generación de la información financiera que deberán aplicarse a los entes públicos. Estos lineamientos, estas normas, pues son los que han sido llamados hasta este momento acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable, acuerdos del CONAC. Digamos que la ley es lo que nos dice, es la que nos dice qué hacer, qué pide, qué pretendemos, a qué pretendemos llegar, y los acuerdos están haciendo las veces de reglamento, como lo tienen otras leyes, ¿verdad? Es su ley y reglamento. En este caso tenemos pues la ley nos dice qué hacer y los acuerdos nos dicen cómo hacerlo. Adelante. Pues dentro de esta normatividad, primeramente pues hubo que partir de un referente teórico, con base en el cual se fuera desarrollando toda la normatividad que deberán aplicar los entes. Este referente teórico pues es el llamado marco conceptual, que fue de los primeros acuerdos que emitió el Consejo, marco conceptual de contabilidad gubernamental. Este marco conceptual pues incluye las características, objetivos, elementos del sistema de contabilidad gubernamental, las necesidades de información financiera, cómo requieren los distintos usuarios esa información financiera. Por eso detalla este marco conceptual también una serie de cualidades que debe reunir la información financiera, ¿verdad? Entre las que te podemos mencionar, pues que la información financiera debe ser útil, confiable, relevante, comprensible, comparable. Asimismo, el marco conceptual también contiene algunas generalidades sobre los estados financieros que deberá emitir el sistema de contabilidad gubernamental, indica y define cuáles son esos estados financieros, su estructura, sus características, elementos, etcétera. Y este marco conceptual también enuncia la serie de postulados básicos que vienen en un acuerdo posterior que también forma parte de este referente teórico inicial. Estos postulados básicos pues han sido definidos como aquellos elementos fundamentales del Sistema General de Contabilidad que sustentan el registro de las operaciones, la operación del sistema, la elaboración de los registros, la formulación y emisión de estados financieros, etcétera.
Esta es la definición que se contiene tanto en ley como en los acuerdos. Llevándolo quizás a un lenguaje más amigable, bueno, pues los postulados básicos no es otra cosa que lo que tradicionalmente habíamos venido conociendo en la técnica contable como principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿verdad? O sea, son los pilares, los fundamentos esenciales para todo el desarrollo de un sistema de contabilidad gubernamental. Dentro de esos postulados básicos son 11, se los voy a mencionar y luego me detengo en dos: sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e información presupuestaria, consolidación de información financiera, devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia. Quizás algunos de estos títulos, nombres de los postulados, pues nos resulten familiares porque, pues como les menciono, pues es lo equiparable a lo que habíamos venido manejando como principios de contabilidad básicos. Les decía que me quiero detener en dos porque pues algo de lo novedoso que puede considerarse en el acuerdo es el postulado de registro e integración presupuestaria. ¿Cómo venía manejándose la contabilidad en una gran parte de entes antes de la entrada en vigor de esta ley? O a lo mejor todavía algunos entes lo siguen manejando de la forma que se había venido haciendo por muchos años. Pues en una contabilidad básicamente con base en el flujo de efectivo, ¿verdad? Lo que se cobraba es lo que se registraba como ingreso, lo que se gastaba era lo que se reconocía como egreso y nada de ningún reconocimiento de un derecho de cobro por una cuenta por cobrar de un contribuyente, o tampoco había el reconocimiento de una obligación de pago, un pasivo por un bien que ya había sido adquirido, que ya lo teníamos en nuestro ente, pero que no había todavía sido pagado, ¿verdad? Entonces, el registro e integración presupuestal, este postulado de registro e integración presupuestal, a lo que nos lleva es que todas las etapas del presupuesto, ¿verdad?, desde que se aprueba la ley de ingresos o el presupuesto de egresos y cada una de las etapas por las que pasa el presupuesto, pues tendrán que verse reflejadas en los casos aplicables en un registro contable. No todos los momentos, no todas las etapas tienen su impacto contable, como lo verán cuando ya entren al detalle de este módulo al final del diplomado, ¿verdad? Pero si las etapas del presupuesto en donde sea aplicable un registro contable, pues deberá hacerse simultáneamente. Por eso este postulado de registro de integración presupuestal. Y el otro en el que me quiero detener, pues es el de devengo contable, ¿verdad? Que se puede decir que, pues como que es la médula o la esencia de esta reforma trascendental en la contabilidad gubernamental. Les decía ahorita al hablar del otro postulado, pues que tradicionalmente por mucho tiempo, por muchos años, pues los entes se manejaban a base de flujo de efectivo, ¿verdad? Cuando sonaba la caja, ahí se registraba lo cobrado y también cuando había que hacer un desembolso, pues se registraba lo pagado. El devengo contable nos lleva a reconocer los ingresos desde que exista jurídicamente el derecho de cobro y reconocer los gastos cuando estos se realizan, cuando se ha recibido a satisfacción el bien o servicio que se adquiere o que se contrate. En ese momento ya deberemos reconocer el egreso, el gasto. Si no ha sonado la caja, si no se ha hecho el cheque, pues se reconocerán entonces, en el caso del ingreso, las cuentas por cobrar correspondientes, en el caso del egreso, las cuentas por pagar. Bueno, pero les estoy hablando de lo que es quizás la originalidad de la ley, pero ahorita ya Gaby, al hablar de los momentos contables, hablaba de una reforma en el reconocimiento del ingreso, pues que en mi opinión esa reforma pues hubo necesidad de hacerla con argumentos fuertes que ya la contadora Rentería mencionó, ¿verdad? Pero digamos que hecha para atrás, pues lo que se había avanzado en el reconocimiento del ingreso de acuerdo a lo que es una técnica contable pues como
como debe de ser, ¿verdad? Escrupulosamente manejada. Bueno, pues esos argumentos fueron de que pues no era posible reconocer, por ejemplo, en el caso que ya nos mencionaba Gaby, una cuenta por cobrar originada por todo el rezago, por ejemplo, en un impuesto predial, que de antemano se sabe que difícilmente va a llegar a obtenerse el cobro de esas cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces, bueno, se vio que realmente implicaba una gran problemática el estar manejando esos rezagos para que los estados financieros reflejaran una situación real, ¿verdad? Teóricamente, estrictamente hablando, la cuenta por cobrar debía de haberse reconocido y el ingreso también, aun y cuando hubiera necesidad de crear una estimación para cuentas incobrables, ¿verdad? Para ya dar cabida a que una gran parte de esas cuentas y esos ingresos finalmente no iban a ser obtenidos. Sí, bueno, pues el Consejo consideró y aprobó todas esas situaciones y este postulado de devengo contable para el caso de los ingresos queda muy limitado. Una vez hecha esa modificación, creo que son solamente los ingresos por ventas de bienes y los ingresos por aportaciones federales que están sujetas a un calendario, los que se van a reconocer finalmente ya conforme a este postulado de devengo contable. Todo lo demás, pues seguiremos reconociendo el ingreso hasta el momento en que es recaudado. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Continuando con los acuerdos del Consejo, tenemos otra serie de acuerdos relativos a las reglas de registro. Y en estos acuerdos, los primeros que podemos mencionar, pues son los que se refieren al registro y evaluación del patrimonio. En este sentido, fueron emitidos dos acuerdos entre los más antiguos, en los que se emitieron con más cercanía a la entrada en vigor de la ley, ¿verdad? El acuerdo relacionado con las principales reglas de registro y valoración del patrimonio en cuanto a sus elementos generales y luego reglas específicas también para el registro y valoración del patrimonio. Estos dos acuerdos, pues básicamente definen los conceptos de los estados financieros, ¿verdad? Activos, pasivos, patrimonio, su evaluación, su clasificación, cómo reconocerlos en un momento inicial, cómo reconocerlos posteriormente, una vez que hayan sido incorporados a los estados financieros, etcétera. En cuanto a las reglas específicas, pues se abordan puntos o aspectos de esos rubros de activo, pasivo y pasivo, pero ya en una forma más particular, tocando aspectos como el de los inventarios de bienes, ¿verdad? Que también pues esto ha sido algo trascendental en lo que podemos citar de la aplicación de la ley, ¿verdad? Si se manejaba a base de entradas y salidas de efectivo, pues una adquisición de un bien quizás nada más se reflejaba como una salida más de efectivo, como un egreso simplemente, ¿verdad? Y bueno, pues ahora hay que reconocer como un activo los bienes que tengamos en el almacén, desde luego los activos fijos, ¿verdad? Parque vehicular, inmuebles, muebles de oficina, equipo de cómputo, etcétera. Entonces, pues bueno, las reglas específicas tocan estos puntos. También hay una sección dedicada a lo que es obra pública, a los intangibles, el tema de la depreciación, el tratamiento del IVA. Todo esto está contenido dentro de las reglas específicas de valoración del patrimonio. Y junto a esto, pues viene un acuerdo relacionado a la vida útil de los bienes. Al reconocer ya esos bienes como activo fijo, tratándose de edificios, vehículos, equipo de oficina, equipo de transporte, etcétera, bueno, pues estarán sujetos a una depreciación, es decir, distribuir su costo en el transcurso de la vida útil de ese bien.
Y este acuerdo pues menciona ahí unos porcentajes que se pueden considerar por los entes en el caso de no tener la estimación precisa de la vida útil de esos bienes. Sí. Pasando a otra parte, todavía dentro de esta lámina, si se regresa por favor, me estaba refiriendo a las reglas de registro y valoración del patrimonio, y dentro de todo lo que se refiere a acuerdos también relacionados con reglas de registro, pues se encuadran estos de normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos y normas y metodología para la determinación de los momentos contables del egreso. En ley están ya las etapas del presupuesto, pues tanto ley de ingresos como presupuesto de egresos. Ya ahorita en los artículos relativos, la contadora Rentería los mencionó. Entonces, estas normas y metodología, aparte de que vuelven a definir las etapas del presupuesto, en el caso de los ingresos, pues nos habla de los 4 momentos, que como les digo, con la reforma que hubo, pues en la mayoría de los rubros esos 4 momentos quedarán reducidos a 2, ¿verdad? Y pues define cada etapa, cuándo se considera que es el aprobado, cuándo se considera que es el modificado, el devengado, el recaudado, y señala también pues cuál es el proceso administrativo en el que se identificaría ese momento, ¿verdad? E inclusive el documento fuente que le daría origen a decir ya estamos en esta etapa, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del ingreso estimado de un ente, pues es el que se quedará en su ley de ingresos, ¿verdad? El modificado, bueno, y su apoyo pues será la ley de ingresos pues ya debidamente aprobada. Las modificaciones a la estimación de ingresos, pues sí, pues tanto modificaciones de ampliación o de reducción que deberán de quedar también debidamente autorizadas, aprobadas. En el caso de devengado, estamos en el momento de devengado, hablando de los ingresos, pues ya les mencionaba ahorita, es cuando existe jurídicamente el derecho de cobro, que con el acuerdo posterior, pues solamente ventas de activo fijo y ingresos por aportaciones son los que se reconocerían desde que existe ese derecho de cobro. Todos los demás, pues el momento de devengado lo seguiremos reconociendo junto con el momento de recaudado, es decir, cuando ya efectivamente llegue el contribuyente, paga y suena la caja, como decimos por ahí. Bien, en cuanto a las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del egreso, pues el acuerdo menciona los 6 momentos que ya están establecidos en ley, ¿verdad? Aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Son los 6 momentos. El acuerdo también nos detalla pues qué parte del proceso del gasto se identifica con cada uno de los momentos y el documento que le daría origen. Si hablamos de presupuesto aprobado, pues obviamente es el que ya fue debidamente autorizado por las instancias que corresponda según el nivel de gobierno, y pues estará respaldado pues por el presupuesto que ha sido publicado. La etapa de modificado pues es también cuando ha habido ampliaciones y reducciones debidamente autorizadas, y ese documento donde hay evidencia de que se autorizó pues será lo que respalde que pasamos a la etapa de modificado. El momento de comprometido pues digamos que es cuando se formaliza una relación jurídica para contratar un servicio o adquirir un bien, ¿verdad? Esa sería la parte del proceso administrativo que se identifica con el momento de comprometido, y el documento pues puede ser un contrato de prestación de servicios, una orden de compra, un pedido. Ahí sí pues ya estaríamos pues a los controles internos y todo el flujo que cada ente siga dentro de su proceso administrativo. Por eso podemos hablar o de una orden de compra, un pedido, un contrato de servicios, etcétera, lo que daría lugar
al momento de comprometido. Hasta aquí estos 3 momentos no han impactado contablemente, ¿verdad? Porque si nos situamos en el comprometido, pues lo único que hemos hecho es pedir que nos traigan el bien que estamos necesitando, ¿verdad? O firmar con un prestador de servicio un servicio que él va a llegar a prestar al ente, pero ni el bien ha sido recibido ni el servicio todavía ha sido prestado. Por eso estamos todavía en el comprometido. Viene el momento de devengado, que se da ahora sí ya cuando el bien o servicio ha sido recibido a satisfacción por parte del ente. Esa sería la parte del proceso, y el documento que sustentaría o soportaría que ya llegamos a esta etapa, pues es la factura de adquisición del bien o el recibo que el prestador de servicio ya nos entregue porque ya concluyó un mes prestando sus servicios, etcétera, y ahora sí hay que pagarle. Ya estamos obligados a reconocer un pasivo porque le debemos el bien al proveedor o le debemos su servicio al prestador de servicios. En este momento, aparte de hacer la afectación presupuestal, también deberemos hacer la afectación contable, y es aquí donde se enlaza ya la contabilidad presupuestal con la patrimonial o contable, aunque es redundante la contabilidad contable, digamos contabilidad patrimonial. Sí, pasaríamos al momento de ejercido, que es aquel donde ya se autorizó a que se pague esa factura que el proveedor o prestador de servicio presentó, ¿verdad? El documento pues puede ser a lo mejor una cuenta por liquidar o como le llame cada ente, ¿verdad? A ese documento que está evidenciando que ya hay autorización para hacer ese pago. Ahí pasaríamos al momento de ejercido, y tampoco pasa nada en la contabilidad, es nada más una afectación presupuestal con base en un proceso administrativo. Y llegamos al último momento, que es el pagado. Ahora sí, nos autorizaron a pagar, la instancia pagadora pues hará el cheque, paga y se lo entrega al proveedor, al prestador de servicio, al contratista de la obra, etcétera, y ese es el momento de pagado, y pues el sustento es la emisión de ese cheque. Sí. Hay un acuerdo más reciente, ¿verdad? Estos 2 primeros pues fueron de los primeros y eran pues indispensables, necesarios desde que la ley fue emitida, pero este último es ya más reciente, pues dada la necesidad de que estamos manejando cuentas para efectos presupuestales y cuentas para efectos contables. Bien, pues entonces este último acuerdo es un formato donde se concilian ingresos presupuestarios con ingresos contables, egresos presupuestarios con egresos contables. Adelante. Dentro de otro bloque de acuerdos del Consejo que podemos mencionar es todo lo que se refiere a clasificadores. Quizás han escuchado ustedes mucho de que el clasificador por objeto del gasto, que el clasificador por rubro de ingresos, etcétera. Los clasificadores pues no son otra cosa que clasificar el gasto o el ingreso que por allá está reconocido contablemente, ¿verdad? Ligarlo con el presupuesto y clasificarlo pues con los parámetros o forma o manera que cada uno de los clasificadores nos pide. ¿Sí? En el caso del ingreso hay 3 acuerdos o 3 clasificadores relacionados con el ingreso: clasificador por rubro de ingresos, clasificador económico. Estos 2 pues se refieren a qué es el ingreso. ¿Qué es el ingreso que estamos percibiendo, verdad? Identificar los ingresos, qué recibimos, qué percibimos en cuanto a ingresos. Y en cuanto al clasificador por rubro de ingresos, pues clasifica los ingresos de acuerdo a su naturaleza legal o jurídica, ¿verdad? Estos pueden ser impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora, derechos, aprovechamientos, productos, etcétera. El clasificador económico en cuanto a los ingresos,
pues los reconoce en cuanto a su naturaleza económica, ¿verdad? Que puede ser ingreso corriente, ingreso de capital o ingreso de financiamiento. Y también relacionado con los ingresos, pues podemos citar este tercer clasificador por fuente de financiamiento, que nos dice el origen del ingreso, de dónde provino el ingreso. Si este ingreso pues proviene de conceptos fiscales, o es ingreso de una fuente interna, externa. En el caso de los financiamientos pueden ser financiamiento interno, financiamiento externo, ingresos propios, ingresos federales, ingresos estatales u otros ingresos. Adelante. Respecto a los gastos, son todos estos clasificadores, miren, 3 que nos dicen o nos responden a la pregunta ¿qué gastamos? Uno que nos dice quién gastó, otros 2 que nos dicen para qué gastamos y finalmente el origen, de dónde provino el recurso para que pudiéramos gastar, ¿sí? Iniciando por el clasificador por objeto del gasto, pues nos responde a la pregunta ¿qué gastamos? Porque clasifica el gasto pues de acuerdo a la naturaleza de los bienes o servicios que se obtuvieron, ¿sí? Entonces la clasificación que hace es en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, pago de deuda, etcétera, ¿verdad? Obra pública, etcétera. El otro clasificador que también responde a la pregunta ¿qué gastamos? Pues es el tipo de gasto, ¿verdad? Que también nos habla de que puede ser gasto corriente, gasto de capital o amortización de deuda. Este va de la mano pues con el clasificador para efectos de reportes económicos, pues que también tiene la clasificación en corriente, de capital o aplicaciones de financiamientos. La siguiente pregunta, ¿quién lo gastó? Pues para ello nos auxiliamos del clasificador administrativo. La clasificación administrativa lo que hace es decirnos qué nivel de gobierno gastó, ¿verdad? La federación, la entidad federativa, los municipios, o bien dentro de cada uno de estas grandes clasificaciones, pues las distintas unidades administrativas que ejercieron el gasto. Ese es el clasificador administrativo. ¿Para qué se gastó? Para identificar para qué gastamos, pues están los clasificadores programáticos y el funcional por objeto del gasto. El funcional del gasto, clasificador funcional del gasto. Y este clasificador nos dice, pues, si se gastó para funciones propias de gobierno o de desarrollo social, de desarrollo económico, u otro fin distinto a estos 3, gobierno, desarrollo económico, desarrollo social. Y el programático, pues, una vez que se gastó en esas finalidades, en esas funciones, pues, ¿en qué programa se aplicaron los distintos gastos? Y finalmente, el clasificador por fuente de financiamiento, que aunque en esencia pertenece a los ingresos, pero lo asociamos también con los egresos porque el ente u otros usuarios también necesitan saber de dónde provino el recurso que nos permitió hacer las distintas erogaciones. Por eso también aquí lo mencionamos como clasificador de los egresos. Pues todos estos clasificadores, tanto de egresos como de ingresos, pues son los que nos permiten que todo lo que está por allá en la contabilidad y que se clasificó de acuerdo a un plan de cuentas que el mismo Consejo emitió, todos esos gastos, todos esos ingresos, podemos traducirlos a otros reportes de acuerdo a la clasificación que queramos, ¿verdad? Es decir, bueno, yo quiero saber ¿quién gastó? Pues ahí te va un reporte de acuerdo a la clasificación administrativa. Yo quiero saber para qué se gastó. Bueno, pues por ahí se genera un reporte también que nos va a decir en qué finalidades y programas se ejerció el gasto. Bien, adelante. Otro acuerdo también relevante u otra serie de acuerdos, porque son varios también, en cada uno de los bloques que he ido mencionando, pues son varios acuerdos, es lo relativo a todo el manual de contabilidad gubernamental.
Obviamente fue necesario armar un manual con todo detalle. La ley también en algunos de los artículos hace referencia a que los entes deberán de contar con los manuales que le apoyen en todo este proceso de desarrollo y aplicación de la contabilidad gubernamental. Entonces, el acuerdo relativo al manual de contabilidad gubernamental contiene estos capítulos. En el primero pues se habla de aspectos generales, es mucho de lo que está en el marco conceptual y postulados básicos lo que llevaron a este primer capítulo. En el segundo capítulo se habla de los fundamentos metodológicos para la integración y producción automática de la información financiera. Sí, aquí este capítulo se refiere mucho a las cuestiones técnicas, informáticas, digamos, para el desarrollo de un programa que nos permita, pues, decir que realmente tenemos un sistema de contabilidad gubernamental armonizado. Luego viene el plan de cuentas. Este plan de cuentas, pues, es, digamos, lo que antes llamábamos lista de cuentas o catálogo de cuentas, ¿sí? Pero ahora tenemos que distinguir entre lista, catálogo y plan de cuentas. Plan de cuentas es el listado de cuentas para todos los registros que se harán en la contabilidad, pero de acuerdo a la clasificación que ya dio el Consejo Nacional de Armonización Contable, ¿verdad? Y en este plan dice, las cuentas de activos serán todas estas, las de pasivo, ingresos, gastos, etcétera, deuda, obra pública y demás. Entonces, ese es el plan de cuentas que regirá para todos los entes. Pero naturalmente que cada ente tendrá que alinear o ajustar su propia lista de cuentas a lo que ya aprobó el Consejo. Entonces, el plan es el del Consejo, la lista de cuentas es la de cada ente y el catálogo de cuentas será esa lista de cuentas ya propia del ente, además con sus instructivos para el manejo de cuentas y sus guías contabilizadoras, que son los capítulos que también aborda aquí el manual. Aparte de instructivos y de guías contabilizadoras, inclusive el manual trae un capítulo con modelos de asientos contables. Fíjense, es un apoyo más que nos presenta este manual porque nos da modelos de asientos contables. Finalmente, el capítulo séptimo pues habla de los estados e informes financieros en general que debe generar el sistema de contabilidad gubernamental, siendo estos contables, presupuestarios, programáticos y algunos reportes con indicadores de postura fiscal que le aplican solamente al nivel federal. Viene un anexo también dentro del manual que contiene las matrices de conversión. Las matrices de conversión pues no son otra cosa sino tablas que le van a permitir al sistema automatizado pues afectar al mismo tiempo la contabilidad patrimonial y la contabilidad presupuestal. Sí, en el momento en que, digamos, viene un proveedor a traernos el bien, un bien que compramos, estamos en el momento de devengado, en ese momento se reconocerá en la contabilidad patrimonial la adquisición de ese bien contra un pasivo porque le tenemos que pagar al proveedor. Y automáticamente a través de una matriz podremos estar afectando el presupuesto de acuerdo a la clasificación que se desee, ¿verdad? Por objeto del gasto, por tipo del gasto, administrativa, etcétera. Ese es en general el concepto de matriz, aunque ahorita las matrices desarrolladas y contenidas en este anexo no contienen el enlace de todas las cuentas con todos los clasificadores, pero sí se ha avanzado ya con hacer ese enlace para que el sistema automáticamente genere los registros contables presupuestarios. Adelante, por favor. Bueno, de esa información financiera que los entes públicos deben generar y que está contenida en ese capítulo séptimo del manual que ha sido reformado en 2013 y además todavía tuvo algunas modificaciones en 2014. Esta es una tablita prácticamente igual a la que ahorita la contadora Rentería también mencionó. Sí, aquí nos dice cuáles serán los informes contables o estados financieros contables, presupuestarios
y programáticos que cada nivel de gobierno deberá emitir. Y si nos situamos en el caso de municipios, pues qué es lo que representaría más interés para ustedes, ¿verdad? Como verán, aquí está en la última columna lo mismo que se contiene en el artículo 48 de la ley y que a su vez remite al 46, donde están listados todos los estados contables, presupuestarios y programáticos que hay que emitir. Como ven, pues estado de situación financiera, de actividades que antes conocíamos como de resultados, quizás nos resulten más familiares, pero pudiera ser que variaciones en la hacienda pública o cambios en la situación financiera, pues muchos de los municipios y otros entes no venían generando estos estados financieros. Igual el de flujo de efectivo, hay un informe que se agrega de pasivos contingentes, que ese no será ningún formato a manera de estados financieros, ¿verdad? Ese es simplemente una descripción de los pasivos contingentes a los que el ente se esté enfrentando. Notas, hay también ya la obligación de que los estados financieros estén acompañados de notas. Estas son clasificadas en notas de memoria, de desglose y de gestión administrativa. Y finalmente, estados que tampoco se hayan generado con anterioridad, pues es el estado analítico de activo y el estado analítico de deuda y de otros pasivos. Entre los estados o informes presupuestarios, vienen allí indicados con puras iniciales, pero nos estamos refiriendo al estado analítico de ingresos presupuestarios, ¿verdad? Este es un reporte sobre todos los ingresos del presupuesto, por clasificación económica, por fuente de financiamiento y por rubro de ingresos, y además un estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, también ahí con distintas clasificaciones. Y más información relativa a deuda, que como verán no le aplica a los municipios. También, me voy un poquito atrás, también el que menciono de informe de pasivos contingentes y el estado analítico de deuda y otros pasivos, conforme a las disposiciones hasta este momento, no les aplican a los municipios esos dos. Y de información programática, como verán, pues no le aplican a los municipios, quizás la generen, ¿verdad? Quizás internamente si es necesario ver y dar seguimiento a los distintos programas, pero hasta ahorita la obligación de ley los está eximiendo de generar estos informes programáticos. No puse ya aquí la última parte de indicadores de postura fiscal porque es obligación, como les decía, únicamente del nivel federal. Adelante. También hay algunos acuerdos que tocan específicamente la integración de la cuenta pública, cuyo artículo pues de ley es el 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el que nos dice cómo se integra la cuenta pública, pero aquí hay estos acuerdos en donde ya entran más a detalle, aunque esté en el 46, 47, 48 de ley y 55 también de ley, pero vienen los acuerdos pues que desmenuzan o nos van a dar mayor información sobre la integración de la cuenta pública, su estructura, y ahí están las fechas de los dos acuerdos más recientes con relación a cuenta pública y normas en materias de consolidación financiera, por considerar pues que cada nivel de gobierno deberá presentar la información consolidada por todos a nivel de toda su estructura, ¿verdad? No nada más el Poder Ejecutivo, sino integrando o consolidando la de los otros poderes. En el caso de municipios, pues la del sector paraestatal u organismos descentralizados que tengan. Ahí está también la fecha del acuerdo que se refiere a esto. Adelante. Ya me lo terminamos para no cansarlos mucho. Bueno, son muchos acuerdos, ahorita no tengo el número, pero yo creo que ya andamos en casi 80, alrededor, sí, entre 70 y 80 acuerdos del CONAC, que unos han sido derogados porque entra en vigor un acuerdo posterior que mejora o modifica lo que ha sido necesario en este proceso de echar a andar la ley.
¿sí? Entonces, son muchos acuerdos, los que les mencioné, pues quizás son los que más impactan en cuanto a poder echar a volar un sistema de contabilidad gubernamental. Pero hay otros también de bastante interés. Simplemente les voy a decir que hay acuerdos que se refieren a manuales más simplificados para los municipios según su población. Pueden llevar un sistema de contabilidad simplificado, municipios entre 25,000 y 5,000 habitantes, y para los de menos de 5,000 pues también se maneja un sistema básico, un sistema simplificado básico. También acuerdos muy importantes son los que se refieren a todo el control de inventarios, bienes muebles e inmuebles, todo el capítulo de transparencia contenido en el artículo 5º, también, aunque es muy amplio el capítulo 5º de la ley, pero todavía los acuerdos pues van más a detalle, e inclusive el Consejo ha estado emitiendo ya los formatos que deben utilizar los entes para transparentar todo lo que pide el capítulo de transparencia de la ley de contabilidad. Hay acuerdos también relacionados con indicadores de desempeño y pues con los plazos de cumplimiento, que ahorita vemos un cuadrito, y otros aspectos. Adelante. Bueno, miren, en cuanto a plazos, desde que la ley inició su vigencia en el 2009, pues los primeros obligados era el Consejo para poder dotar a los entes de todas las herramientas que iban a ser necesarios. Entonces fue el Consejo el que se tuvo que poner a trabajar primero, ¿verdad?, en los años 2009, 2010, 2011. Pero bueno, hay otras obligaciones que le pertenecen a los entes, pues que ya cumplieron, pero que se ha hecho diagnóstico por los distintos niveles de gobierno. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con la SOFIS, que es la Asociación de Órganos Superiores de Fiscalización, llevó a cabo un diagnóstico y pues de ahí se vio que había que ir prorrogando el inicio de vigencia de la ley en ciertos aspectos, ¿sí? Entonces, bueno, pues en cuanto a la integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable, o sea, ¿qué tanto hemos avanzado en que ya el sistema esté trabajando con las matrices de conversión de manera que esté generando automáticamente registros presupuestarios con registros contables? Pues creo que aquí falta un buen trecho por recorrer quizás, pero el acuerdo está poniendo ya un plazo perentorio para los municipios ya muy próximo, 30 de junio de 2015. En cuanto a la realización de los registros contables con base en las reglas de registro y valoración del patrimonio, o sea, el reconocimiento de todos los activos, pasivos y hacienda pública, aquel acuerdo que vino a complementar o a interpretar estos plazos, nos hace mención de que el artículo 27 de la ley señala 3 obligaciones en cuanto a inventarios: llevar a cabo el levantamiento físico de los inventarios, que este inventario esté conciliado con registros contables y que en el caso de los bienes inmuebles no vayan a quedar registrados a valores inferiores al catastral, ¿sí? Entonces, según ese diagnóstico que se hizo, en cuanto al levantamiento de inventario, se determinó que ya la mayoría de los entes pues iban avanzados, estaban trabajando en ello, por eso no se prorrogó. Quiere decir que ya debe estar listo, que quien no lo haya terminado, pues habrá que meterle ahí el acelerador, los entes, ¿verdad?, para que puedan tener ya terminado el levantamiento de su inventario físico de todos los bienes, ¿sí? Entonces, lo que se prorroga con este plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 es nada más esa conciliación. Entonces, ¿qué nos está diciendo el acuerdo? Mira, termina tu inventario físico en junio a más tardar, y todavía vas a tener otros 6 meses para que hagas ya toda la conciliación con la contabilidad, que físicamente están estos bienes, pero en la contabilidad no, o viceversa. Bueno, toda esa conciliación para hacer los ajustes con las aprobaciones necesarias y demás, pues tenemos para ello hasta el 31 de diciembre de 2015 en el caso de municipios.
Y también ese registro de todos los inmuebles a valores que no sean inferiores a su valor catastral, pues también se cuenta con el mismo plazo de hasta el 31 de diciembre de 2015 en el caso de municipios. En cuanto a la generación en tiempo real de estados financieros, el plazo es también 30 de junio de 2015 para municipios, y aquí este acuerdo de interpretación a estos plazos nos hace la precisión de que una es la generación en tiempo real de los asientos o registros contables, y otra es la generación de estados financieros, ¿verdad? Porque mucho se habló de que tiempo real era, bueno, en el momento de cada registro contable puedes generar estados financieros. Sí, efectivamente el sistema te va a llevar a eso, pero hay que recordar que los estados financieros cubren cierto periodo y que para cerrar ese periodo normalmente hay que hacer una serie de movimientos finales ya administrativos, contables, que no provinieron de un proceso de cobro, de compra, de pago, etcétera, ¿verdad? Sí, entonces nos dice, bueno, la operación en tiempo real es que tus procesos administrativos te generen inmediatamente un movimiento en el presupuesto y un movimiento en la contabilidad cuando éste aplique. Ese es el tiempo real. Y los estados financieros se generarán en los periodos que cada ente tenga determinado, ¿verdad? Mensual, trimestral, anuales, etcétera. Bien, entonces para esta generación en tiempo real, el 30 de junio. Y finalmente para la emisión de las cuentas públicas en los términos acordados por el Consejo de Armonización Contable, pues deberá estar emitida en los términos de ley la cuenta pública correspondiente a 2015, pero para estar en condiciones de emitir una cuenta pública por el ejercicio 2015, aunque lo veamos como que puede ser 2016, pero no, para que puedas emitir una cuenta pública de 2015, del ejercicio 2015, pues tienes que haber trabajado ya todo el 2015, pues con todo lo que te pide la ley. ¿Sí? Entonces, pues no podemos decir que esa es propiamente una prórroga, ¿verdad? Adelante. Y bueno, solamente una mención final, que a falta de disposiciones expresas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, alguna situación que no estuviera contemplada y que llegara a presentarse, pues recurriríamos a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de conformidad con el artículo 5 de la propia ley. Pues con esto terminamos. Si pasa por favor a la siguiente lámina, creo que ya es la última. Así es, entonces pues les agradecemos mucho su atención y pues esperemos que les hayan sido de utilidad estos comentarios, que no haya resultado muy aburrida la exposición y pues que sea como que la base para cuando lleguen al desarrollo del módulo.